Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Vamos cada día creciendo en su gracia, en su amor. Quiero agradecer los mensajes, los saludos y los nuevos suscriptores en este año, la gente que tiene sus mejores intenciones de seguir fielmente el devocional y tener ese tiempo con Dios. Escríbenos, coméntanos, queremos saber de ti. Gracias a los pastores e iglesias que nos brindan la confianza de compartir este devocional en sus ministerios, en sus grupos, a esas radios. Saludamos a esa radio en Colombia, también en Puerto Escondido, en Veracruz, en cada lugar donde están extendiendo el mensaje del Evangelio a través de este ministerio. Que Dios les bendiga. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 23 al capítulo 3, versículo 6. El día de reposo para buenas obras. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, los discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos con él para destruirle. El día de reposo para buenas obras. ¿Qué es el día de reposo tan mencionado en esta sección? Pues sin duda apunta hacia el Sabbat o el Shabbat. Y el Shabbat se refiere al séptimo día, el cual Dios reposó de todas sus obras. Dios hizo su creación en 6 días y el séptimo día reposó. Y eso quedó regulado en la ley de Moisés. Para que, en el Decálogo dice que en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ahora, miren, se ha creado una gran controversia por siglos, nada más por si debemos guardar o no ese día. Pero Jesús, que es la autoridad máxima de su iglesia, de su pueblo, Él nos dice claramente que el día de reposo no fue creado por causa, el hombre no fue creado por causa del hombre, sino más bien el día de reposo fue creado por causa del hombre. O sea, no es que Dios reposó de sus obras. Ay, Dios, es el día de descanso de Dios, no lo molesten. No, es que el hombre necesita un tiempo de descanso.
Sí, por eso fue creado el día de reposo. Y en ese reposo es sano. Es sano que las personas puedan tener un tiempo de comunión con Dios, de comunión con su familia, de tiempo con su esposa, con sus hijos y por supuesto de tiempo para congregarnos como iglesia. Sin embargo, mira, Pablo también aclara en Romanos capítulo 14 que unos hacen caso de todos los días y otros guardan un día, otros no. Y quien guarda el día, dice Pablo, para el Señor lo hace. Quien no lo guarda, para el Señor no lo hace y da gracias a Dios. Incluso dice que no debemos contender sobre ese tipo de opiniones porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, poder y gozo en el Espíritu Santo. Aquí están cuestionando a Jesús porque sus discípulos han cortado espigas en día de reposo. Y Jesús cita un caso del Antiguo Testamento cuando David andaba huyendo de Saúl y él llegó donde estaba el sacerdote Abiatar y le pidió que si tenía algunos panes o lo que fuera. Abiatar dijo: solamente tengo los panes que han sido retirados de la presencia, los panes de la proposición. Esos panes solamente los comían los sacerdotes o la familia de los sacerdotes. David ni era sacerdote ni era familiar de los sacerdotes. David es de la tribu de Judá, de la cual ninguno sirvió al altar. Sin embargo, ¿de dónde vino nuestro gran y sumo sacerdote? ¿No vino de la tribu de Judá, del linaje de David? Y él es el Señor del día de reposo. Él mismo dice: yo soy el Señor del día de reposo. Mira, las personas pelean y discuten acerca del día, si es sábado o es domingo. Pero es Jesús quien dice: yo soy el Señor del día de reposo. Si Él no tuvo problemas con que sus discípulos cortaran espigas en ese día. Él no tuvo problemas en sanar a un hombre de la mano seca. Aquella mano que había estado, una mano pequeña, una mano que no se desarrolló. A eso se refiere, una mano inútil. Quizás estaba corta, inmóvil. Y cuando Jesús, en otro día de reposo, estando en una sinagoga, Él hace esa pregunta: ¿es lícito sanar en día de reposo? Sí, y entonces él le dijo: ¿está bien hacer mal? ¿Sí? ¿Hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y no decían absolutamente nada. Jesús se sorprendió y mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de su corazón. La religiosidad de establecer normas religiosas que atan a las personas. ¿Sabes que en los tiempos de Jesús los fariseos habían sacado cerca de 600 mandamientos de cosas que se podían hacer y no hacer en el día de reposo? Solamente de guardar el sábado o el Shabbat, ellos habían sacado como 600 cosas y se ataban con cargas tan pesadas que ellos mismos no eran capaces de llevar. Pero te tengo buenas noticias. Jesús es el Señor del día de reposo y Él nos quita las ataduras religiosas y nos brinda libertad. El hombre de la mano seca extendió su mano, sí, y fue sanado. Y los fariseos, como no podían decir nada, se unieron con los herodianos. ¡Qué barbaridad! Los herodianos eran un grupo no religioso, sino político, que apoyaban la dinastía de los Herodes. Esos idumeos que se habían metido y habían matado, como Herodes el Grande matado a los niños de Belén, eran enemigos de los judíos, pero ahora se unen porque quieren acabar con Jesús. Sí. Y así es la religiosidad. Se opone a la libertad. La religiosidad ata. El Espíritu da vida. Pero no se preocupen si alguien contiende, porque habló yo sé que este tema va a ser muy controversial, pero no te preocupes, porque a Jesús mismo le acusaron de violar, de quebrantar el día de reposo. Pero Jesús, Él es el Señor del día de reposo. Él no quebranta nada. Él puede hacer lo que Él quiere, porque Él es el Señor de señores y Él nos brinda libertad.
Tú te congregas en viernes, te congregas en sábado o domingo, para el Señor lo haces y das gracias a Dios. Vive para la gloria de Dios. Sí, unos hacen diferencia entre día a día, otros no. Sí, pero quien lo hace, para el Señor lo hace. Y quien no lo hace, para el Señor no lo hace. Y nadie tiene el derecho de juzgar a otros. Sí, seamos libres de toda atadura, seamos libres en Jesús. Ese es el evangelio de la gracia, ese es el evangelio de la oportunidad. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Y deseo